¿Por qué es importante esto de la construcción de sentido? No porque sea algo muy intelectual, porque no lo es, ni algo que esté por fuera de la agenda, todo lo contrario, sino porque a partir de la agenda política que instala un sector del poder político, un sector del poder mediático, se logran instalar síntesis y frases que luego, de tanto repetirla, construye una manera de pensar, construye una manera de ver, que a veces no está tan internalizada, no le pegamos tanta vuelta a ese análisis, a esa frase, a ver si es así de cierta. Simplemente se repite, va construyendo, insisto, un relato, va construyendo un lenguaje, va construyendo un clima y va construyendo entonces, en medio de todo eso, una manera de mirar la realidad. Yo les voy a decir una frase que construyó un sentido, que era mentira o no, ahora me he quedado en duda. Ahí está, se robaron un PBI. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces escuchaban esta frase? Se robaron un PBI, lo repetía la señora y el señor que salía a pasear por las tardes en la esquina, lo repetían dirigentes políticos de los medios de comunicación, lo repetía algún docente en la escuela, lo repetían a lo largo y ancho del país, en muchos, no en todos, en muchos lugares. Y se repetía esto, se robaron un PBI. Vos le preguntabas, ese mismo que lo decía, ¿cuánto es un PBI? Y no tenía idea. Y la verdad es que esos medios que construyeron sentido, porque ese fue un título de los medios, la verdad es que no mintieron. La verdad es que no mintieron. Se robaron un PBI. Lo que no nos dijeron era quiénes se robaron un PBI. Claro, faltaba una parte. Bastaba con que vos repitas, se robaron un PBI y adjudicarlo al kirchnerismo, adjudicarlo al peronismo, adjudicarlo a Cristina Kirchner. Pero claro, te tapaban la realidad que ahí no estaban los que se lo habían robado. Lo dijo el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y lo dijo la vicepresidenta. ¿Saben cuántos dólares hay afuera en la Argentina? Aproximadamente, afuera de la Argentina. 428.635 millones de dólares. Un poquitito más, si no me equivoco, unos 30.000, 40.000 dólares más. Te llega a redondear un Producto Bruto Interno. Hay aproximadamente 100.000, 110.000 argentinos y argentinas, personas físicas, individuales y personas jurídicas, empresas, que tienen esos dólares afuera. Tenían razón los que querían construir y construyeron un sentido común. Se robaron un PBI, pero no se los robaba la política. Se lo robó un sector del poder económico en la Argentina. Y esta diferencia, esa falta de información, esa información que no estuvo, claro, ¿qué hacía? Construir sistemáticamente el ataque a la política, otra vez, y a un lugar particular de la política. Es cierto, parece que siempre proyectan, ¿no? Cada vez que nace una acusación de estos sectores, deberíamos pensar qué hay detrás de esta acusación. Porque, insisto, hay un PBI afuera de la Argentina. Un PBI que no deja de ser, en esos dólares que salen, no deja de ser una transferencia de recursos. Producen en la Argentina, utilizan los recursos de nuestro país, exportan y la plata la dejan afuera. Recursos propios de nuestro territorio, de nuestra economía, de nuestro trabajo, de hombres y mujeres, se saca afuera, pero la plata no vuelve para generar un circuito virtuoso de más producción y más trabajo, se queda afuera y después nos faltan dólares. Y siempre el problema de la falta de dólares es la política. En algunos casos sí, los que se la fugaron, en el gobierno de Mauricio Macri, claro que tienen responsabilidad. Pero fíjense qué interesante, los recursos son de aquí, la mano de trabajo es aquí. Exportan, ganan dólares y quedan afuera, igual que un PBI, tenían razón, se lo robaron, pero no fue la política. Lo que querían era que vos repitas que son todos chorros, son todos chorros, son todos chorros, son todos chorros. No faltan dólares, hay dólares. Lo que falta es una burguesía nacional que sea patriota, que haga sus negocios, claro que sí, vivimos en el capitalismo, vamos a pretender que no los hagan, háganlos, pero traigan la plata aquí para que su país crezca y ustedes además van a seguir creciendo. Es una transferencia de recursos. Pensaba en otra transferencia de recursos, que también se construyó un sentido común. Durante el gobierno de Mauricio Macri cerraron 25.000 pymes. ¿Saben por qué? En el mayor de los casos, porque los tarifazos que implementó el macrismo los destruyeron. ¿Qué se decía? ¿Cómo se construyó el sentido de decir, bueno, ¿cómo puede ser que paguemos tarifas tan bajas? Un trabajador, una trabajadora llegaba a su casa y veía que pagaba
unos pocos pesos, que en realidad no pagaba unos pocos pesos. Había un subsidio del Estado, por lo tanto lo pagaba, indirectamente, pero lo pagabas, porque sos parte del Estado, lo quieras aceptar o no. Ahora, se instaló esa idea, ¿cómo puede ser que paguemos tan poquito de agua? ¿Cómo puede ser que paguemos tan poquito de gas? Vino un tarifazo que destruyó a la familia argentina, a la economía familiar de los argentinos y las argentinas, y se transfirió del bolsillo del trabajador y la trabajadora a esas grandes empresas de energía, con Aranguren a la cabeza. Con Aranguren a la cabeza. Otra vez, se construye una idea concreta para después justificar que se vaya por otro lado la plata. Pero no fueron los cínicos. Miren cómo les voy mostrando como pequeñas etiquetitas, como para que después cada uno las junte o no. El otro día escuchaba, a partir de que hubo anuncios a los jubilados, que tuvo que ver con créditos, los anuncios que dio este gobierno tiempo atrás con respecto a la nueva moratoria, y cómo la derecha pone en discusión y te dice, ¿es justo que una persona que trabajó toda su vida tenga jubilación y una persona que no hizo aportes en toda su vida también tenga una jubilación? Porque el Estado le da una moratoria, al fin y al cabo, ¿para qué yo hice los aportes y otro que no hizo los aportes va a cobrar la misma jubilación? Y uno tendría que decir, es que el trabajador y la trabajadora no hacen los aportes. Los aportes los hacen las empresas, el empleador, la empleadora. Por lo tanto, si llega una persona que trabajó toda la vida y no tiene aporte, no hay que caer sobre esa persona. Hay que caer sobre aquellos que no aportaron. Pero ¿dónde ponemos la discusión? Insisto, se robaron un PBI y la política. No, no fue la política. De hecho, además no lo podían probar. ¿Se acuerdan? La ruta K era la ruta M. Cuando se dieron cuenta que la letra era otra, cerraron el diccionario y dijeron, acá no hable nadie más. No es cierto que pagábamos poca tarifa, es cierto que había que transferir recursos. No es cierto que un jubilado que entra en una moratoria porque el Estado está presente y le da esa posibilidad, no tuvo una jubilación porque no aportó, porque no quiso. No, los que debían aportar no aportaron, siempre desviamos la atención. Ahí está esa construcción de sentido que ejerce el poder, lo que hace es desviar la atención. Y de eso se trata. Al fin y al cabo la discusión termina siendo ¿cuál es el rol social que nosotros le damos a cada, qué mirada social le damos a cada cosa que repetimos? Hoy escuchaba también en la muy interesante entrevista que hizo Gato Silvestre a Sergio Massa, hablar de gasto y hablar de inversión. Fíjense, cuando el Estado les da dinero, subsidia a los sectores más vulnerables, o a través de un programa social, o a los sectores más vulnerables de la Argentina, de nuestra sociedad, eso es un gasto. Cuando ese mismo subsidio va al mundo de lo privado, eso es inversión. Cuando el dinero va para meterlo en educación pública, en salud pública, es un gasto. Cuando va a una empresa determinada para que produzca, es inversión. Claro, no es que esto no sea inversión, es que todo es inversión. Pero la construcción de sentido también nos pone siempre defendiendo los intereses que no nos pertenecen. Y lejos de defender los intereses que sí debemos defender, porque son los que nos constituyen. La discusión de hoy en día sigue siendo si es el Estado quien debe conducir al mercado o el mercado es quien debe conducir al Estado. Y aquí se da otra construcción de sentido. La vemos todos los días, ¿eh? A veces pasan desapercibidas porque parece que ya nos metieron en el chip. Todo lo que tenga que ver con el Estado parece que es mala palabra y todo lo que tenga que ver con lo privado es aquello que amplía la creatividad, que te permite crecer y lo otro no. Y la verdad es que no, casi que diría que todo lo contrario. Uno tiene que preguntarse quién te garantiza que puedas estudiar, tengas dinero o no. El Estado. ¿Quién te garantiza que puedas salir, acceder a la salud pública, tengas dinero o no? El Estado. ¿Quién te garantiza que vos puedas tener una jubilación más allá de que tu empleador haya aportado o no? El Estado. Y así la lista es larga. El mercado no te garantiza nada. Porque hay una diferencia. Para el Estado somos hombres y mujeres, ciudadanos con derechos. Y para el mercado somos apenas consumidores y consumidoras. Si tenés, vale. Si no tenés, arreglátela como puedas. Esta es la discusión que se da hoy en día. Y esta es la discusión del gobierno que puede venirse. Queremos un gobierno que defienda al Estado, que construya con el Estado el gasoducto, que sostenga aerolíneas argentinas porque es una línea de bandera, o queremos que el mercado vaya seleccionando el más apto para sus propios intereses. En esa discusión también hay una profunda construcción de sentido. Escuchaba, y para terminar, Horacio Rodríguez Larreta, en una entrevista que le hizo Jorge Rial en Radio 10, decir que la mujer que va al supermercado y compra, ahora lo vamos a escuchar, y compra una leche y paga el IVA, le está financiando el viaje a una persona que por la aerolínea se va a Roma.
ya comienza Sin lugar para los débiles.